Quiero una vez más daros las gracias por este tiempo precioso que estamos pasando en estos días de comunión, de poder abrir la palabra juntos, y estamos viendo señales de fortaleza para la Iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo en esta carta está fortaleciendo a los hermanos de Colosas, y explicábamos ayer, en el capítulo 3, vamos a estar hoy, cómo realmente ante la adversidad, y una de las más fuertes es poner en duda la suficiencia de Dios. Decíamos en un momento de la predicación ayer que lo más importante en una congregación, sea grande o pequeña, es la centralidad que tiene Cristo. Él debe de ser el centro de todo. Por decirlo de una manera, y no quiero que sea ofensiva, todos sobramos, pero Cristo nunca sobra. Es más, Él nunca puede faltar, porque tiene que ser el eje del cuerpo, la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, como decíamos en la primera sesión del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y me gusta mucho cómo Pablo está usando, y lo hemos repetido también en otras ocasiones, el plural, pero para hacer también alusión a una obra individual, a una acción que nosotros tenemos que hacer de santificación progresiva. Estamos siendo santificados, todavía tristemente vivimos en un cuerpo de pecado, ¿verdad? Aún si quisiésemos hacer toda la intención del mundo por no pecar, aún en nuestros pensamientos, cuántas veces erramos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que necesitamos la obra del Espíritu constantemente en nuestra vida. Y gracias a Dios que Él está trabajando también en nuestra santificación, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Y necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser reconfortados continuamente, y la obra del Espíritu Santo obra así en cada uno de nosotros, como creyentes. Ahora, en estos pasajes que vamos a ver hoy, hermanos, en el capítulo 3, aunque vamos a estar concretamente en los versículos del 12 al 17, vamos a leer todo el capítulo 3, o al menos hasta el versículo 17, para poder contextualizar un poco lo que estamos viendo. Y decía al principio que estamos usando el plural para referirnos a la Iglesia, pero luego como también Pablo muy hábilmente habla de la santificación personal, progresiva de cada uno de nosotros, para que ese plural sea efectivo a la hora de edificar una Iglesia que tiene que marcar unas señales de fortaleza precisamente en Cristo. Y aquí, de forma concreta, va a hablar de nuestra acción personal. Hemos recordado en esta mañana que la obra de salvación es absolutamente de Cristo. Él es soberano, Él es Dios, Él sabe quién va a venir a salvación, da oportunidad para salvación a todo el mundo. Nuestro mandato es orar por todos y predicar a todo el mundo, y confiamos en su obra. Y os ponía el ejemplo personal de cómo después de habérseme predicado en muchas ocasiones el Evangelio, y nunca se me predicó un Evangelio diferente, siempre el mismo Evangelio, hubo un momento en concreto en el que llegó la situación en la que no podía resistirme a venir a Cristo en arrepentimiento. Y entiendo perfectamente, aún sin tener un conocimiento bíblico, que algo sobrenatural había pasado en mí para tomar esa decisión. Y es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, confiamos plenamente en que no debemos de cambiar el mensaje, sino predicar el mismo mensaje, y que Dios obre con poder cuando Él, en su soberanía, quiera hacerlo. Ahora, como creyentes estamos llamados a crecer en santidad. Una vez que gozamos de la salvación, estamos llamados a vivirla de tal manera, como el apóstol Pablo decía, vivir una vida digna del Evangelio que hemos recibido. Y ese es nuestro llamado. Y el apóstol Pablo va a fortalecer aquí a los creyentes de Colosas una vez más, pero va a dar instrucciones para tomar esa responsabilidad, si es que queremos tomar responsabilidad, que algunas veces decimos con la boca muy abierta que queremos tener la responsabilidad de venir a Cristo, y sin embargo, una vez que hemos venido a Cristo, somos un poco irresponsables en vivir vidas dignas del Evangelio. Y ahí es donde realmente tenemos que ser responsables, dependiendo de la absoluta salvación del Señor. Y dice así el pasaje de Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia
por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y ahora a partir de este versículo es el que vamos a ver en esta mañana. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Señor, guíanos por medio de tu palabra en esta mañana, a ver la maravilla de este pasaje, Señor, y salir con el deseo de lucir este vestido del cristiano, con tal de glorificar y honrar tu nombre. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, estamos ante unos versículos preciosos e impresionantes, ¿verdad? Unas palabras que el apóstol Pablo está dirigiendo a los hermanos de Colosa en un principio, pero que también deben de despertar en cada uno de nosotros un deseo o una necesidad de poder lucir de manera maravillosa la ropa digna de un hijo de Dios. Al principio del capítulo 3, como hemos leído ahora, hermanos, vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que deben de buscar las cosas de arriba. Una vez más, cuando está haciendo referencia a las cosas de arriba, es a las cosas de Dios. Por tanto, sabemos que se está dirigiendo a la iglesia de Colosas. Pero además, enfatiza Pablo que ahí es donde está Cristo sentado y ya nosotros posicionalmente estamos con Él. Aunque evidentemente no de forma física, pero ya estamos con Cristo, ocupando esa posición gracias a la obra que ha hecho redentora por cada uno de sus hijos. Así que está diciendo que las cosas que agradan a Dios son las que nosotros debemos de hacer ahora que hemos sido adquiridos para Él, por tanto, le pertenecemos. El apóstol Pablo sigue hablándole que como creyentes ya hemos muerto a lo terrenal, aunque sin duda estamos viviendo aquí en la tierra y estamos rodeados de cosas que son impías, que no son santas, pero de esa misma manera Él nos capacita para decir que no al pecado, para decir que no a aquello que contamina el cuerpo que ha sido limpiado, que ha sido santificado por la obra del Espíritu Santo. Así que nos está diciendo que esta es la tarea de los hermanos. A partir de que somos salvados, nuestra tarea es poder vivir una vida, repito, digna del Evangelio que hemos recibido. Eso sí, tenemos que hacerlo hasta que Cristo se manifieste por segunda vez, en lo cual ya no va a ser necesario porque ahora sí vamos a estar delante de su presencia perfectamente santos, sin mancha, porque no podría ser de otra manera. De hecho, muchos de los salmos, y como se leía también en esta mañana, cuando los leemos observamos que dice que Dios va a estar en su trono sentado por toda la eternidad y todo lo que lo va a rodear va a estar lleno de santidad. Por tanto, nadie va a poder entrar por la puerta de atrás con pecado y va a estar en la presencia de Dios porque, como hemos leído, caería automáticamente derretido por la ira de Dios. Ahora, evidentemente, cuando estemos en su presencia,
una vez que hemos sido santificados, ahora sí, sin pecado ninguno, por la obra de Cristo, mientras estemos ahí, ya no vamos a necesitar de ese proceso. Pero mientras estamos aquí, sí necesitamos ser revestidos continuamente de esa obra de Dios. Por tanto, como decíamos anteriormente, hermanos, si queremos asumir alguna responsabilidad dentro de la salvación, no podemos hacerlo porque Él es el que nos salva por plena soberanía. Pero sí estamos llamados a asumir la responsabilidad de hacer morir toda conducta que tenga que ver o que quiera tener relación con el pecado, pero tanto con el pecado personal como con el pecado que podemos cometer hacia los demás. Y esto es lo que Pablo nos está mostrando aquí con estas dos listas. Primero hace una lista negativa, no la vamos a ver la positiva en esta mañana, pero hace una lista de aquellas cosas que forman parte de aquella persona que no tiene a Cristo. Y recordemos, hermanos, todos en un momento dado de nuestra vida hemos estado en esta misma condición. Aunque no hayamos cometido pecados de una magnitud, que todos los pecados son odiosos a los ojos de Dios, no es por el número de pecados, ni la cantidad, ni la gravedad, sino porque nuestra naturaleza es caída y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios y ahí que recibimos toda la obra, pero evidentemente todos estábamos compuestos de esa vieja naturaleza, pero cuando venimos a Cristo ahora somos nuevas criaturas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, para completar esa confianza que tenían que tener en esos nuevos hijos de Dios que ahora son, cómo los contrasta con la conducta también que teníamos ante nuestra antigua naturaleza y ahora con la nueva naturaleza. Pablo se lo recuerda también a Tito, ¿verdad? Porque cuando todos éramos pecadores, cuando todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, cuando todos no merecíamos otra cosa, éramos capaces de hacer cualquier cosa, dice que Dios en su gracia la derramó sobre nosotros para salvarnos. Así que, como decía, hermano, estamos bajo la responsabilidad como creyentes de hacer morir toda conducta de pecado y también toda conducta que no tenga que ver con la nueva criatura que somos ahora en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 10, así que revestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre que se va renovando, que está siendo transformado por la obra del Espíritu Santo hasta ese conocimiento pleno donde ninguna barrera va a impedir que disfrutemos de la plena salvación. Así que, hermanos, como creyentes, debemos de vivir vidas que sean consecuentes con ese nuevo nacimiento en Cristo. Y esto es lo que está explicando Pablo en este capítulo. Y hoy quiero que veamos, hermanos, por estos versículos, el vestido que tiene que lucir un hijo de Dios. Utilizo ese mismo término porque lo está utilizando Pablo, no para una diferencia de género. Estamos hablando de una prenda de forma metafórica, ¿verdad? Pero el vestido que tiene que lucir un hijo de Dios. Y este traje o este vestido, vamos a ver cómo es un vestido que tiene que mostrar las virtudes del creyente. Las virtudes de todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y ahora es hijo suyo. Veíamos anteriormente, como decíamos, que en contraposición al listado de lo que no tiene que lucir un hijo de Dios, ahora vemos un listado de lo que sí tiene que lucir un hijo de Dios. Pero, en primer lugar, hermanos, quiero que definamos la palabra ¿qué es una virtud? Porque estamos diciendo la vestidura que tiene que lucir, las virtudes, pero ¿qué es una virtud? Y hay una definición que dice que la virtud es una disposición habitual de hacer el bien. La palabra virtud significa bondad, excelencia, manifestación de poder, con la implicación de excelencia. De hecho, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 8, le dijo lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Daros cuenta, el apóstol Pablo está aquí en este caso a los filipenses llevando o diciéndole que su mente tiene que estar cautiva por la obra del Espíritu Santo para hacer todas aquellas cosas que agradan a Dios. Y ahora aquí vamos a ver, hermanos,
cómo debe de ser esa virtud que nos dignifique con esa vestimenta, de forma metafórica, que tenemos que lucir para honrar a nuestro Dios por medio de una conducta que está siendo transformada. Y en primer lugar, quiero que veamos cómo Pablo nos lleva a pensar en estas cosas, viendo la procedencia y las virtudes de la vestidura. Versículos 12 y 13. En segundo lugar, el adorno principal de la vestidura. Versículos 14 y 15. Y en tercer lugar, el patrón perfecto de la vestidura. Versículos 16 y 17. Así que vemos la procedencia y las virtudes de la vestidura. Y repito el pasaje. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora bien, hermanos, todos sabemos que en muchos de los trabajos la ropa que viste un empleado lo identifica con el trabajo que está desarrollando, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona con una gorra, un arma a un lado, una porra, un traje azul y diferentes elementos, podemos identificarlo como un policía. Lo identificamos por el traje que lleva. De la misma manera pasa con si vamos a un hospital y vemos a una persona con una bata blanca, con una acreditación o un nombre aquí, un de tomar las pulsaciones del corazón, lo identificamos como un médico. Normalmente un cartero lo identificamos rápido por los colores que lleva cuando lo vemos, además de con su motillo, con su carrillo también, con las cartas, pero el uniforme lo identifica como lo que realmente es. Así que, si seguimos así, hay muchas vestiduras que directamente nos llevan a identificar a qué se dedica esa persona. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que si yo llego y me pongo un traje de municipal, sea realmente un municipal. O si me compro un traje de cartero y voy por la calle, aunque me identifiquen como eso, si realmente no lo soy, lo que estaré haciendo sencillamente es llevar un disfraz. No estaré mostrando lo que realmente soy, sino que estaré mostrando una mentira. Es más, no se va a convertir en un uniforme, sino que se va a convertir en un disfraz, como cuando se disfrazan en cierta época del año, ¿verdad? Así que nos damos cuenta que Pablo aquí lo que está haciendo en esta porción es que está hablando con un mandato, no está sugiriendo, no está aconsejando a los hermanos, sino que le está haciendo un mandato, está diciendo vestíos como una acción continua, y aunque esté usando una metáfora, es una metáfora que aún en la actualidad a nosotros es completamente comprensible para ver cuáles son las vestiduras, la dignidad delante del Señor, la cual nosotros tenemos que lucir. Cuando vemos los pasajes anteriores, podemos ilustrarlo también de muchas maneras, ¿verdad? Como el apóstol Pablo está diciendo que deben deshacerse de esas viejas vestiduras como corresponde a un viejo hombre. Pero ahora él está dando el motivo que el deshacerse de esas viejas vestiduras es porque debemos de poseer aquello en lo cual ya él comenzó a darnos la bendición de poder hacerlo, dándonos la salvación. Así que en esta primera frase del pasaje, hermano, vestíos pues como escogidos de Dios, nos está mostrando que en ese comienzo de la frase está haciendo toda una confirmación, toda una verdad de que aquellos que son escogidos por Dios, de que aquellos que son salvados por Dios, tienen que lucir, tienen que vestir de una manera diferente al resto de las personas que no lo son. Vemos en primer lugar una acción de Dios al escogernos para salvación desde antes de la fundación del mundo, pero también vemos la acción que nosotros aquí debemos de hacer con respecto a esta obra de Dios. Pero en primer lugar necesitamos esa salvación que solamente viene de Él. Para decirlo de una manera que lo podamos entender mejor, Pablo está diciendo, por cuanto somos escogidos por Dios, por causa de haber sido escogidos por Dios para salvación, debemos
y podemos vestir de una manera diferente, de una manera que corresponde a un hijo de Dios. Y esto Pablo lo afirma, hermanos, con esa palabra escogidos y amados, porque nos muestra dos actos realmente maravillosos y únicos que hace Dios para darnos la salvación. Dios, en su omnisciencia, en su pleno conocimiento de todas las cosas, desde antes de la fundación del mundo, sabe y sabía quién va a venir en arrepentimiento. Aunque no está negando que se le predique el Evangelio a ninguna otra persona, pero Dios en su omnisciencia sabe qué corazón va a ser el que va a recibir la palabra y va a venir en arrepentimiento a Él. Efesios capítulo 1 y versículo 4 nos afirma esto, donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con un propósito, para, que siempre los para son el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, nos escoge para salvarnos, pero no para dejarnos aquí en la tierra y vivir ya de forma feliz, sino que hay un propósito de glorificarlo a Él. Por eso cuando estamos aquí padecemos, sufrimos, tenemos aflicción, tenemos un montón de cosas que pueden venir a nuestra vida, pero nuestro propósito no es estar aquí perennes para siempre. Y eso hay que darle gracias al Señor, porque vemos cómo está nuestra sociedad y nuestro mundo, sino para glorificarlo a Él. Pablo, hermano, aquí nos está recordando la salvación por medio de la obra de Cristo. Nosotros nacemos todos y cada uno como criaturas pecaminosas. Y como criaturas pecaminosas que nacemos, nuestras vestiduras eran las correspondientes a esa condición. Y en la medida en la que nosotros vamos creciendo, se van manifestando de una manera más evidente. Aunque ya desde pequeños observamos que, aunque a nuestros hijos no le digamos que tienen que hacer las cosas mal, como por naturaleza la hacen. Y desde el principio tenemos que estar corrigiéndolo, ¿verdad? Eso es una evidencia, una muestra de que tenemos pecado desde nuestro nacimiento. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, que cuando nos fue mostrado el Evangelio, cuando somos salvados por medio de la obra de Cristo, se muestra lo que ya de antemano Dios ya había preparado para cada uno de sus hijos. Mi hermano, esto es atribuir todo el mérito a Cristo conforme a la salvación, pero también conforme a la santificación. Es impresionante cuando nos paramos a pensar, hermano, en que Dios, siendo omnisciente, sabe nuestros pecados pasados, presentes y futuros, lo cual nosotros somos incapaces de alcanzar a ese conocimiento. Es decir, no solo Dios nos perdona por lo que ha pasado, sino por lo que probablemente esté pasando por nuestra mente ahora y sea pecaminoso, sino también lo que va a acontecer que desconocemos. Y todo en la cruz del Calvario queda clavado en base a la omnisciencia que tiene Dios, pero no ahora, la que ha tenido siempre de todo y cada uno de sus elegidos. Así que observamos aquí, hermanos, que cuando nosotros somos escogidos por Dios, cuando somos salvados por Dios, es cuando podemos vestir y lucir lo que Él ha preparado de antemano. Nosotros fuimos salvados, como decíamos, hermanos, y somos salvados por medio de Cristo. Ahora, Pablo, en esta pequeña frase, lo que está haciendo es recordarle a los hermanos de Colosas dónde se encuentran ya, de tal manera que les recuerda que anterior a esta salvación no podían hacer algo que no correspondía a esa nueva naturaleza que tenían. Pero daros cuenta cómo es, además, aquí añade un incisivo, añade santos y amados para reafirmar la posición en la que ahora estaban los hermanos de Colosas. El significado, hermano, aquí es que al decir santos, está diciendo que Él nos apartó, nos separó para Él, ya que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Para entenderlo de una manera más fácil, al analizar esta frase, nos damos cuenta, hermanos, que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando nos apartó para Él, por medio de la obra de Cristo, por medio de la salvación, entonces nos convertimos en el objeto de su amor, en el objeto completo del amor de Cristo hacia nosotros. Pero daros cuenta, el problema que estaba pasando en parte en la iglesia de Colosas era un problema judaizante. Y Pablo toma esta palabra de forma intencional porque está hablando de la misma intención que él tuvo al hacer la elección de Israel como pueblo escogido por Dios. Un pueblo que escogió de entre todas las naciones
no por nada especial, sino porque Él lo quiso así. Dios escogió a su pueblo porque lo amó. Si no, daros cuenta, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, afirma esto diciendo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, ahí lo tenemos, te va a amar para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Recordamos que en algunos pasajes más adelante en el Antiguo Testamento, la reina de Saba reconoció en el libro de Samuel el amor de Dios para su pueblo escogido cuando le dijo en Primera de Reyes capítulo 10 y versículo 9, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y hagas justicia. Ahora, hermano, esta seguridad, esta realidad de escogernos, de apartarnos también para salvación, nos hace convertirnos en el objeto de su amor. Nos permite y nos compromete, hermano, a lucir, a vestir, a mostrar a una ciudad pagana, a un pueblo pagano, a personas que nos rodean, que no tienen a Cristo, nos permite hacer esto como Dios quiere que nosotros luzcamos ante esta realidad de escogernos y de amarnos. Así que nos damos cuenta que la procedencia, en primer lugar, de estas virtudes vienen de Dios al escogernos. Si no, no tendríamos la capacidad, la intención, el deseo de querer lucir esas bondades que caracterizan, que muestran al mismo Señor Jesucristo. Todo tiene su inicio en la obra de salvación. Cuando le hablamos a alguna persona de Cristo, hermano, lo digo en muchas ocasiones en nuestra iglesia, no podemos decirle a una persona que no tiene al Señor, tienes que vivir como Dios manda, porque sencillamente no puede. Pero es una frase muy común, ¿verdad? Aludiendo a lo bueno. No podemos cargarlo con ese peso porque no puede vivir como Dios manda si antes Dios no ha obrado en esta persona para traerlo en arrepentimiento y salvarlo. Es como pedir un imposible a otra cosa. Ahora, evidentemente, cuando nosotros usamos esa frase ante un creyente y le decimos tienes que vivir como Dios manda, lo hacemos porque Dios lo ha capacitado para que lo haga, para lucir una conducta, para mostrar una conducta que está siendo transformada. Ahora, evidentemente, cuando esa persona viene en arrepentimiento, entonces sí estamos llamados a advertir a la persona, al hermano en este caso, a lucir como Dios manda. Pero nos damos cuenta, hermanos, que esa procedencia para poder cumplir con esto es en prioridad de Cristo. Es en prioridad la obra de Dios. Por eso Él continúa diciendo, de entrañable misericordia. Y ahora va a detallar esta lista. Entrañable, daros cuenta, esta palabra viene de entrañas, es decir, del interior del cuerpo. La definición es así. Además, tiene que ver la definición con los órganos internos. Cuando está hablando de entrañable, está hablando de los intestinos, del hígado, del corazón, de todas aquellas partes que están en lo más profundo de nuestro cuerpo. De hecho, esta es la misma palabra que vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 18, cuando está nombrando al sustituto de Judas y está recordando lo trágico de su muerte. Y dice así, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas, está usando el mismo término aquí, cuando está diciendo de entrañable misericordia, es decir, todo lo que había dentro de él se esparció por la tierra. También es la misma palabra que la profecía de Zacarías en Lucas, con referencia a la bendición hacia Dios, trae el nacimiento de Juan. Lucas capítulo 1, versículo 78 dice, entrañable, una vez más, haciendo alusión a lo más interno, misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Así también era el amor de Pablo por los filipenses, cuando le dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo con el entrañable, una vez más, haciendo alusión a todo lo interior, amor de Jesucristo. Así que observamos aquí, hermanos, que ese algo, ese interior
esa palabra entrañable hace referencia a los órganos internos, pero también hace referencia a lo emocional. Y ahora os lo voy a ilustrar para que lo podamos entender mejor. Hace alusión a aquello que sale del interior de la persona, no solamente lo visceral. Misericordia, por eso acompaña esta entrañable misericordia con esta palabra, significa tener compasión, tener piedad, ser misericordioso. Así que cuando nosotros unimos estas dos palabras, entrañable misericordia, lo que está diciendo Pablo aquí, lo que significa, hermano, es una misericordia, una simpatía, una entrañable compasión que se produce en lo más adentro de nuestro ser. Eso es lo que está definiendo. Daros cuenta, esta misma palabra cuando la analicé en los pasajes de Filipenses, me acordaba de una frase que muchas veces decimos para mostrar el amor tan grande que tenemos por una persona especial, ¿verdad? Por nuestro hijo. Cuando le decimos, te quiero con todo mi corazón. Cuando nosotros usamos esta frase, lo que estamos diciendo es que no hay nada de mí que no te quiera. O sea, no hay nada aparte de lo que compone mi cuerpo, sea externo o interno, que no te ame por ser mi hijo. Y claro, la frase suena bien, ¿verdad? Estamos usando una palabra entrañable, con todo mi corazón. Estamos depositándolo todo. Pero claro, no usamos la palabra te quiero, yo no lo he oído nunca, te quiero con todo mi hígado, te quiero con todos mis riñones, te quiero con todo mi baza, que no usamos esto. Y sin embargo, la palabra entrañable está haciendo la misma alusión, pero usamos esa palabra corazón con la amplitud de ver que no hay nada de mí que no te ame, que no te quiera. Ahora, cuando Pablo está diciendo esto aquí, hermano, está diciendo que cuando nosotros somos vestidos de esa entrañable misericordia, quiere decir que no hay ninguna parte, ni externa ni interna, debe de haberla de cada uno de nosotros que realmente ame o quiera la obra del Señor, que se pueda lucir y ver de tal manera que muestra a Cristo en todo momento. Cuando habla de entrañable misericordia, hermano, está hablando de una acción que sale de un corazón transformado. Repetimos, no puede salir en el sentido que Pablo está diciendo de una persona que tiene pecado. Pero él continúa hablando y dice de benignidad. O sea, el vestido, ese origen es de benignidad, es ser bondadoso. Y tiene una estrecha relación con la palabra misericordia. Podríamos decir, sin equivocarnos, que la palabra bondadoso es el resultado de tener una entrañable misericordia. Así que Pablo está siendo intencional en todo este proceso. Ahora, la benignidad, de una manera más práctica para nosotros, hermanos, es el acto de suavizar cualquier situación difícil. Habla del deseo que debe de haber en el corazón de todo creyente por buscar el bienestar para los demás. Ser bondadoso significa compartir nuestra preocupación con los demás de una forma objetiva. Es la disposición de la mente y del corazón para poder ayudar. Así que podríamos decir que la benignidad es la entrañable misericordia puesta en acción, puesta en práctica. Y hermanos, ¿cuántas veces sucede esto en nuestras vidas, verdad? Que tenemos que empatizar con situaciones difíciles, que tenemos que suavizar algunas cosas que son realmente graves para no causar un daño. No queremos decir no atajarla, sino atajarla con un corazón lleno de misericordia, buscar el bienestar para los demás. Pero además Pablo continúa diciendo que esto debe ser también con humildad. Y la humildad es contraria a la vanagloria. Todo lo contrario a la vanagloria. No podemos tener humildad si no tenemos entrañable misericordia y si no somos bondadosos. Precisamente porque la virtud de la humildad, hermanos, nos es dada precisamente con el ejemplo de Cristo. Y nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Y uno de los pasajes que más nos ilustra esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9, cuando nos está diciendo que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Dice ahí ese pasaje, 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Es decir, hermano, Cristo, siendo el Rey, observamos por los relatos de los Evangelios que entró humildemente en un pollino en esa entrada triunfal
Y nos observamos en toda esa lectura cómo Él no hizo uso de ninguno de sus atributos, siendo Dios, para quitarse de la responsabilidad que había asumido con Dios Padre a la hora de darnos la salvación a nosotros, de cumplir con su promesa, sino que hizo todo lo contrario. Él, el Señor Jesús, humildemente se entregó en favor de aquellos que iba a salvar. Así que vemos que el ejemplo en todo lo que tenemos que seguir es Cristo. Él es de entrañable misericordia, es bondadoso, es humilde, pero también habla el apóstol Pablo de mansedumbre. Y mirad, aquí suele haber siempre una confusión. Y pensamos que una persona mansa es una persona que carece de carácter. Una persona que carece de carácter en su comportamiento. Y esto no es verdad. La palabra mansedumbre no se refiere a eso. Aquí la palabra mansedumbre, hermano, se refiere a aquel que prefiere sufrir daño o insulto en vez de infligirlo a los demás. Es el significado literal de la palabra aquí. Una persona con un carácter de mansedumbre es aquel que prefiere sufrir daño o insulto en vez de infligirlo a los demás. Y observamos que una de las desgracias más grandes que hay en la sociedad, y por supuesto que se infiltra en la iglesia, es inducir a tomar a otras personas decisiones rápidas, ¿verdad? Sin tener la paciencia suficiente, la mansedumbre. Vivimos en la era en la que todo tiene que ser de inmediato, todo tiene que ser acometido ya. Y observamos que eso no es un carácter que el Señor pone, sino todo lo contrario, hacer las cosas meditando en la palabra del Señor, orando en la palabra del Señor, con todo el tiempo que requiera de paciencia para intervenir en cualquier situación. ¿Para qué? Para que una vez que vamos a atacar la situación en la que estamos afrontando, hacerlo con la tranquilidad, seguridad que hemos consultado con aquel que tiene todo el conocimiento pleno de todas las cosas. La palabra manso, hermano, todo lo contrario a una persona impulsiva. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que alguien nos ha dicho, no, esto hay que intervenir ya, porque mira lo que ha pasado, esto hay que cogerlo de inmediato, y muchas veces nos hemos dejado llevar por esa inmediatez y lo que hemos hecho ha sido meter mal la pata. Sin embargo, hermanos, cuando dedicamos el tiempo realmente a la oración y a consultar en el Señor cómo debemos de hacer las cosas, mostrando un corazón manso y humilde, y esto no quiere decir no atajar las situaciones, nos lleva realmente a tener esa seguridad a la hora de afrontar todo lo difícil. Y siempre me viene, hermano, a mi mente cuando leo estos pasajes con la mansedumbre, el mismo ejemplo. ¿Cuántas veces tenía que haber intervenido entonces el Señor en mi vida con inmediatez? Y si lo hubiese hecho, ¿dónde estaría yo ahora? Sin embargo, ha mostrado esa mansedumbre y no ha corregido por medio de su palabra. Y lo ha hecho, pero en el tiempo determinado que Él ha querido hacer las cosas conforme a su voluntad. Ahora, cuando nosotros queremos hacer las cosas con una inmediatez, sin consultar la palabra, es cuando realmente podemos crear un conflicto mucho más grande. Cuando nosotros, hermanos, somos personas que estamos cultivando un carácter manso, se va a ver con el paso del tiempo. Se va a ver con la trayectoria de nuestra vida. Algunas veces vemos que hay demasiada prisa en hacer cosas, otras vemos que se retienen a lo largo del tiempo y tienen sus consecuencias. Por eso necesitamos hacer las cosas en su justa medida, pero todo nace, en primer lugar, hermanos, de nuestro corazón. De un corazón, recordemos que esto tiene que ver con un corazón que está siendo transformado por la obra de Cristo. Y así es como nos tenemos que mostrar como creyentes. Y algunas veces, tristemente, nos mostramos como se muestra el resto del mundo a la hora de tratar asuntos. Y esa no es la solución. Por eso Pablo no solamente añade mansedumbre, sino para reforzar esto añade paciencia. Paciencia, que es todo lo opuesto a la ira. La paciencia, hermano, es el autocontrol de no irritarse a la más mínima provocación, no desanimarse ante la más mínima decepción. Como creyentes debemos de vestir tanta paciencia cada uno de nosotros, porque si no hacemos esto no vamos a poder soportar las cosas que están pasando de forma continua a nuestro alrededor, sin tener siempre en la mente un atisbo de venganza. La paciencia es necesaria, hermano, en la vida espiritual, como Cristo ha tenido la paciencia con nosotros. Es más, podríamos decir sin equivocarnos que la paciencia es lo que nos capacita para mantenernos firmes, bondadosos, amables ante los desaires y los enfados de los demás. Pensemos por un momento en el contexto de los hermanos de Colosas, los receptores de la carta, bajo la influencia de la imposición de las falsas enseñanzas. Aquellas falsas enseñanzas que querían romper la comunión de aquellos que estaban completos en Cristo. Hay una frase que conocemos todos
que dice, divide y vencerás. Y sin embargo, Pablo, siendo consciente de esto, lo está enfatizando en vivir de una manera digna, en vestir de una manera digna. ¿Por qué? Porque realmente era lo que lo iba a ayudar en medio de esta situación a neutralizar situaciones internas dentro de la iglesia por lo que estaba pasando. Y a continuación nos lo muestra el apóstol Pablo de la siguiente manera: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si observamos, esta lista se genera en el corazón y se manifiesta en las acciones. Se genera en el corazón y se manifiesta en las acciones. De la misma manera que lo negativo se genera en el corazón y se manifiesta en las acciones, solamente que unas se hacen para mal y otras se hacen para bien. Unas se generan para vestir la ropa indecorosa de un hijo de Dios y las otras se generan para fomentar la comunión. ¿Entendemos lo que está sucediendo en este aviso del apóstol Pablo? Si nosotros hacemos uso de las prendas del hombre antiguo dentro de la congregación, lo que vamos a hacer es no ser pacientes, no ser bondadosos, no tener una entrañable misericordia. El resultado de esto es que no nos vamos a soportar los unos a los otros, no nos vamos a perdonar los unos a los otros, vamos a generar un conflicto los unos a los otros y por lo tanto, ahí está la frase, divide y vencerás. No son señales de fortaleza para una iglesia, sino que toda la lista que Pablo está diciendo precisamente es la que nos permite fomentar la comunión, el perdón, la empatía, la ayuda como creyentes de Dios y eso mostrar a Cristo en un testimonio vivo y eficaz para todo aquel que quiera observarnos. Además, también para vivir de una manera amorosa dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, debemos tolerarnos unos a otros, debemos perdonarnos unos a otros. Pero, ¿de qué manera debemos hacer esto? De la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Este es el ejemplo. ¿Y cómo nos perdonó? De forma gratuita y de forma generosa. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, estamos observando estas virtudes dadas por Dios, estas virtudes dentro del primer punto dadas por Dios para que nos apartemos de todo aquello que corresponde al hombre antiguo y llevar esa vestidura que corresponde ahora al hombre que tiene al Señor. Amarnos, cuidarnos, honrar a Cristo por medio de nuestra conducta. Pero repetimos, hermanos, todo esto tiene su origen en la salvación de Dios. Todo esto tiene su origen en la salvación de Cristo. En segundo lugar, ¿con qué adorno principal debemos rodear esta ropa? Y vemos el adorno principal del vestido, versículos 14 y 15. Y dice así, y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Podríamos decir, sin equivocarnos, hermanos, que nada de lo anterior tiene sentido si no hay amor. Pero no estamos hablando de un amor simplón cada vez que hablamos del amor, ¿verdad? No estamos hablando de un amor emocional. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Cristo, puso su vida por nosotros. Y ahora daros cuenta, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esta frase nos muestra, hermanos, que el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es un acto continuo de sacrificio voluntario por el afecto que se le tiene a alguien. Y ese amor es de tal magnitud que sobrepasa toda prenda en la cual un creyente debe de vestir. Ese es el amor sacrificial, hermanos, que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. Ese es el amor sacrificial que Cristo quiere tener hoy por cada una de las personas que aún no han dado el paso de salvación y no tienen a Cristo. Porque eso es lo que se necesita realmente para comprender la magnitud del amor que se nos demanda a nosotros, entendiendo perfectamente el amor que Cristo mostró al dar su vida en rescate por cada uno
de aquellos que iba a salvar. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 14, cuando también estaba en un momento de adversidad, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está mostrando, hermanos, que los hermanos de Gálatas también estaban pasando por una oposición y una dificultad. Evidentemente, los judaizantes estaban tratando de, una vez más, añadir a la obra de Cristo algo más, que eran todas las leyes mosaicas, de tal manera que estaban creando una relación de desánimo entre ellos, una circunstancia de enfrentamiento entre ellos, que Pablo le tiene que decir que estaba sorprendido que después de haber recibido el Evangelio verdadero, de tal manera ahora algunos se estaban desviando. Y lo advierte diciéndole que tuviesen cuidado con esa actitud, porque con esa actitud podían llegar a destruirse, a consumirse los unos a los otros. Y les recuerda que en primer lugar lo que tienen que hacer es poner en práctica el amor que habían recibido del mismo Señor Jesucristo. Mirad, hermanos, algunas veces cuando escuchamos a creyentes decir que no tienen amor por la Iglesia, cuesta trabajo entender que esa persona haya entendido el Evangelio. Pero tristemente se escucha en más de una ocasión. Y es una muestra evidente de que si no estamos rodeados, si no ceñimos nuestro vestido con ese principio de Cristo hacia nosotros, es que no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que tiene que ver con la salvación. Porque si alguien merecía ser despreciado, lo éramos todos y cada uno de nosotros. Precisamente esa característica, esos atributos de Dios que el Hijo no muestra para salvarse, los muestra para tener misericordia con cada uno de nosotros, al ser misericordioso, al ser entrañable, al ser paciente, al ser humilde. Así que en la boca de un creyente nunca puede existir la palabra no puedo amar a mis hermanos. No puedo amar a la Iglesia. Es más, estas cosas tenemos que sacarlas de nuestro corazón, porque estas cosas precisamente roban la paz de nuestro corazón. Y digo esto por un ejemplo que me pasó en un campamento. En una ocasión, hablando con una hermana, después de la predicación vino a hablar conmigo y me dijo: Domi, tengo que reconocer que yo no amo a la Iglesia. Pero lo estaba diciendo con apuro. O sea, me llamó la atención que fuese sincera. Lo estaba diciendo con carga en su corazón. No puedo amar a los hermanos y sin embargo sé que tengo que amar a los hermanos. Bueno, no vamos a revelar toda la conversación, pero sabemos que entre nosotros siempre puede haber roces. Pero hasta el punto que nos lleve a pensar y decir estas cosas es preocupante, ¿verdad? Sin embargo, cuando abrimos la palabra y vemos que como creyente verdadero no podemos decir esto, el Señor nos capacita no solamente para no decirlo, sino además que nos capacita para hacerlo. Y hay que hacer un ejercicio de piedad en cada uno de nosotros y sacar lo malo que hay en primer lugar como creyentes de nosotros para poder dejar que entre lo bueno. El contraste de las dos vestiduras, porque podemos hacerlo, porque el Señor nos capacita para poder hacerlo. Algunas veces escuchamos: si no fuera porque tengo al Señor, no tendría paz. Pero es una frase tan poco efectiva, porque ambas cosas producen la paz, hermano. Ese cinturón que rodea el vestido del creyente es aquel que entendemos que cuando tenemos al Señor produce una paz en cada uno de nosotros, pero cuando estamos en paz con la Iglesia, con los hermanos, cuando mostramos las características de este amor, entendiéndolo desde el concepto de la obra de Cristo, también produce tranquilidad en cada uno de nosotros. La paz de Dios, hermano, es trascendental para la unidad de la Iglesia, sin ninguna duda. Y eso debe de gobernar en nuestros corazones. Cuando esta actitud es manifiesta, también lo es la acción de gracias a Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando esto se produce en nuestros corazones, entonces también somos capaces de agradecer a Dios por todo lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Ser agradecidos. Y esto nos lleva, hermano, en tercer lugar, a ese tercer elemento de esa prenda. Hemos visto la procedencia para poder mostrar las virtudes que viene de Dios. Hemos visto el adorno principal del vestido, pero ahora queda el patrón perfecto de la vestidura. El patrón perfecto de la vestidura. Y dice así los versículos 16 y 17. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales,
y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, ¿sabemos lo que es un patrón en el contexto de la vestidura? Bueno, a mi esposa le gusta coser, hay alguna hermana también en la iglesia que le gusta coser, así que yo no sé lo que es, pero de tantas veces escuchárselo, algo he aprendido. Y hay una frase que cuando se juntan y hablan, siempre lo dicen. Y dicen, el patrón es la base de la cual sale un vestido, un traje, una prenda. Y esto es lo importante, esto. Si el patrón está mal, el traje va a estar mal. La vestidura va a estar mal. Esto nos ilustra, hermanos, que el patrón, para que nosotros podamos lucir y vestir de una manera digna de hijos de Dios, Pablo está diciendo, lo tenemos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, mirad, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Decir que la palabra de Dios no es el patrón perfecto, es decir, que no tiene utilidad para nuestra vida de santidad. Poner en duda la Escritura es decir que la palabra no es suficiente para edificarnos. Por lo tanto, toda la prenda que queramos lucir, si no depende de lo que el Señor ha dejado revelado por medio de su palabra, estaríamos diciendo que es todo una mentira. Sin embargo, hermanos, confiamos en la palabra de Dios. Confiamos que es la revelación divina que Dios ha dejado establecida y que nos trae precisamente para que podamos aprender por medio de ella, edificarnos por medio de ella, vestirnos, adueñarnos de ella y mostrar lo que la palabra de Dios es capaz de hacer en cada uno de nuestros corazones, para seguir transformándonos, hermanos, de forma progresiva. Ahora repetimos, como decíamos estos días atrás, si yo leo la palabra, si yo estudio la palabra, si yo escucho un mensaje, pero luego salgo y no salgo con la intención de aplicarlo a mi vida, no tiene sentido. Por muy perfecta que sea, por muy útil que sea, tenemos que ejercer la acción de ponerla en práctica para que se pueda ver. Hermanos, y no se trata tanto de un vestido para lucirnos delante de las personas, para que nos vean lo elegantes que somos, sino de lo profundo del corazón. Al primero que hay que honrar, hermanos, es a Dios, que es contemple a cada uno de sus hijos. Y como nosotros nos podemos sentir orgullosos de nuestros hijos cuando hacen cosas buenas, cuando no nos enfadamos y decimos, mira qué bien. Pueda decirlo, hermano, pero no para alabarnos a nosotros, sino para que Él sea glorificado por medio de una conducta. Por eso nos deja ese patrón perfecto. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2, versículos 16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que está diciendo, hermano, es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Esto no quiere decir que tengamos 50 Biblias en la casa. Esto no quiere decir que tengamos una buena biblioteca. ¿Para qué queremos eso si luego no la leemos? O no leemos la Biblia ni tan siquiera si tuviésemos una. No quiere decir, hermano, que tengamos un conocimiento externo de la palabra de Dios, sino que tengamos un conocimiento interno de la palabra de Dios, de tal manera que esté grabada en nuestros corazones para que Dios nos vaya perfeccionando conforme a su gracia. Quiere decir que la palabra de Dios more dentro de nosotros, viva dentro de nosotros, en nuestro intelecto, y que esa sea en gran cantidad. Eso es lo que quiere decir, hermano. Ahora, ¿cuál es el fin? El fin es poder enseñar, poder aprender, poder exhortar con la autoridad de la palabra del Señor, con la autoridad de saber que es la palabra verdadera que trae convencimiento. Lo que Pablo está diciendo aquí a los hermanos, es que nuestras mentes y nuestros corazones estén controlados absolutamente por la obra del Espíritu Santo y confiar plenamente que el resultado debe de ser fomentar la comunión, la adoración, los cánticos, las oraciones, las reuniones que honren y glorifiquen a nuestro Dios, porque para eso es para lo que debemos de emplear cada día de nuestra vida, nuestra paz y amor que es Cristo. Así que, hermano, lo que Pablo está diciendo aquí realmente es maravilloso, porque eso redunda en que todas nuestras acciones sean el resultado
de lucir un vestido bajo el patrón perfecto que ha diseñado Dios. Dios es el diseñador perfecto. Es increíble cómo vemos que cada vez los ataques en nuestra sociedad siempre aluden de forma precisa hacia el diseño perfecto de Dios, alterándolo todo, ¿verdad? Es tremendo. Y cada vez con un énfasis más grande. Dios lo diseñó todo, lo hizo todo bueno, no tenía por qué destruirlo todo y volverlo a hacer porque todo lo hizo bueno. Sin embargo, todos los ataques van en contra del diseño divino, con el fin de crear un diseño humano que lo que hace es pervertir a las personas, apartarlas de Dios para que no hallen la salvación y puedan glorificar a Dios, que es para lo que estamos creados todos y cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, no busquemos otro recurso. No busquemos otro recurso en el cual aprender, sino en la palabra de Dios. Afiancémonos en ella para que realmente nosotros podamos lucir de esta manera en la que estamos viendo en esta mañana, de cómo vestir de una manera digna, usando esas prendas que el Señor ha puesto por medio de su salvación. Quiero terminar, hermano, y nunca había terminado de esta manera, porque voy a terminar recordándonos un cuento, pero no pude evitar pensar en esto cuando estaba preparando el mensaje. Y es un cuento que fue escrito por Hans Christian Andersen. Y el cuento se llama El traje del emperador. Y es que ilustra perfectamente, hermano, cuando alguien quiere lucir algo que no le corresponde y cómo tiene que ser una voz inocente la que saque a la luz todas las dificultades, todos los problemas que hay en nuestra vida. Solamente lo recuerdo parafraseándolo, pero había un emperador que le encantaban los trajes y él destinaba toda su fortuna a comprar trajes de todo tipo, de todos colores, con tal de llegar a lucirse de forma personal. Y lo hacía de tal manera que desatendía su reino, desatendía a la gente que tenía alrededor. Así que cada vez que venía alguien con una novedad, él le encantaba lucir en primer lugar todo lo más novedoso. Un día llegaron dos impostores haciéndose pasar por los mejores sastres que había en el reino y le ofrecieron vestirlo de la manera más maravillosa. Así que ellos llegaron diciendo que tenían la tela más extraordinaria del mundo, que esa tela tenía algo especial, así que este hombre, orgulloso de sí mismo y vanaglorioso, quiso lucir esos vestidos. Y estos hombres se pusieron mano a la obra. Y como eran unos falsos, empezaron a diseñar un vestido en el cual no había tela, no había nada, y este hombre impaciente y quería lucirla, y hasta tal punto llegaba su eco que incluso en las pruebas que se hacía le ponían las cosas invisibles y decían: ¡ay, cómo le queda a usted la capa! Está precioso. ¡Ay, el pantalón de la mejor tela refinada! Y sin embargo no había absolutamente nada. Pero él seguía vanagloriándose en su corazón, hasta el punto que cuando llegó la hora de lucir, tal fue la magnitud de la persuasión de estos hombres que le hicieron creer que lo que lucía era el mejor vestido que podía tener una persona. Y este hombre lo quiso lucir nada más y nada menos que delante de su reino. Y ahí salió este rey completamente desnudo, mostrando su vanagloria, mostrando su hipocresía, mostrando su ignorancia. Pero no solo mostrándola, sino que todos los que tenían alrededor reconocieron que lo que llevaba era el mejor vestido. Y sabemos el final, ¿verdad? Una voz inocente a lo largo dijo: pero si está desnudo, ¿qué está pasando alrededor si está desnudo? Y hermano, que no nos suceda esto. Si lucimos realmente las virtudes de un creyente, que sean reales, que sean reales. Que nadie tenga que decir un día: Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, en tu nombre hemos hecho tantos actos. Y sin embargo ahí estamos viendo un juicio que está sucediendo en este mismo instante. Cada vez que hacemos así, en el que el Señor le está diciendo a alguien: apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Hermano, si nos cuesta más trabajo adueñarnos de esas virtudes, que nos cueste más trabajo, pero creemos en que realmente lo que mostramos es algo que sale de nuestro corazón por medio de la obra de Cristo y que nadie nos tenga que señalar por algo que pertenece al viejo hombre. Eso es lo que el apóstol Pablo está mostrando aquí, hermano. Como creyentes tenemos la capacidad de hacerlo. Como creyentes es una señal de fortaleza. Sin embargo, como aquellos que no tienen a Cristo, por más que se esfuercen en mostrar bondad, podrán hacerlo de muchas maneras, pero no con un carácter cristiano. Y sobre todo, un día estarán delante de Dios. ¿Y cuánta gente dice: he hecho muchas cosas buenas? Y otras dicen: no he hecho tantas cosas malas.
Y sin embargo, todo eso es un vacío a la hora de alcanzar la salvación. Por eso, una vez más decimos, si tu deseo es vestir de esta manera, ora al Señor por el perdón de tus pecados. Ora al Señor que pueda traer salvación a tu vida. Y algo a lo que vamos a afrontar todos, que va a ser la muerte, tarde o temprano, poder estar delante del Señor. Y es más fácil decir, Dios mío, he tenido que pelear cada una de las batallas de mi vida de una manera, pero tú la has peleado por mí. La principal batalla, que es la del pecado, para darme salvación. Quiera el Señor, hermanos, que esta palabra de esta mañana cale en nuestros corazones, de tal manera que queramos lucir como un verdadero Hijo de Dios y traiga salvación para aquellos que aún no la tienen. Permitidme orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias porque si podemos, Dios mío, venir hoy aquí y adorarte y alabarte, es porque tú has obrado en nosotros para salvarnos. Es porque cuando estábamos perdidos y condenados en nuestros delitos y pecados, tú has sido misericordioso, tú has sido bondadoso, tú has sido humilde. Tú has rodeado todo esto de un perfecto amor hacia pecadores como nosotros, que no merecíamos nada, Señor. Tú eres quien ha creado ese patrón perfecto para que podamos vivir vida digna del Evangelio. Y aunque somos conscientes, Padre, de que en nuestra vida hay tantos fallos, hay tantos momentos de angustia, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a fortalecernos en ti, con el único fin de glorificarte y de exaltarte. Y de esta manera, Señor, glorificar y honrar tu nombre. Padre, te pido por la iglesia aquí, oro por cada hermano, que tú, Señor, los fortalezcas en su debilidad, que tú, Señor, puedas dejar sellar a esta iglesia con esas señales de fortaleza que te honra, que te glorifica, porque sabemos que el resultado va a ser bueno, Señor, porque el resultado lo das tú. Pero también oro por si alguien hoy aquí, Señor, aún no te tiene y ha escuchado el Evangelio, que venga a ti, Padre, que venga en arrepentimiento, que pida perdón por su pecado, que empiece a formar parte de esa familia en la fe, en la cual, Señor, vamos siendo revestidos de esa santidad que te honra y glorifica a ti. En todo lo que hagamos, sea para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, esto oramos. Amén.